Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más al módulo 2. En esta ocasión vamos a ver la última unidad, la unidad 4. Entonces, que va a ser más que todo referido a las estrategias didácticas por competencias. ¿Sí? Antes quisiera que me digan si se escucha, por favor. Sí, Lice, buenas tardes. Yo Ya. escucho muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Entonces voy a compartir el material y iniciamos con la clase. Entonces, en esta ocasión vamos a ver las situaciones didácticas por competencias, ¿no? Entonces, se va a ver el enfoque por competencias, la planeación didáctica por competencias. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre qué son en sí el enfoque por competencias, ¿no? Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es que las competencias tienen que estar relacionadas con diferentes áreas que se van a ir dando y cada uno de nosotros vamos teniendo conocimientos, digamos, ¿no? Diferentes y de acuerdo a eso los programas educativos, más que todo hoy en día, van cambiando, de acuerdo a la tecnología, han ido evolucionando, ya con los medios, a través de los medios digitales, ya se crea formar de personas que sean capaces de asimilar solamente conocimiento, sino también de ser más dinámico, digamos, en cuanto a la resolución de problemas, presentar situaciones concretas, ¿no? Y al mismo tiempo lo que pone en juego en esta ocasión, cuando hablamos de competencias, es que se ven las habilidades, destrezas y actitudes en diferentes áreas, ¿no? Por eso se habla por competencias, ¿no? Entonces, varios autores hablan acerca de que en este caso se ve o se recurre a las competencias que son componentes, ¿no? Que desarrollan o se desarrollan y otras apreciaciones al respecto, ¿no? Entre las citas que hacen los autores mencionados llaman especialmente la atención las siguientes, ¿no? Más que todos los autores, algunos autores definen la competencia como una habilidad, ¿no? De cumplir con éxito las exigencias complejas mediante la movilización de requisitos psicosociales, de modo que se enfatizan los resultados que el individuo va a conseguir, ¿no? A través de una acción, una selección o una forma de comportarse, ¿no? Según las exigencias, ¿no? Según ODEM 2002. También se define a las estrategias y competencias, o hay una diferencia en este caso entre estrategia y competencia del siguiente modo. La estrategia y competencia son repertorios de acciones aprendidas, ¿no? Son autorreguladas, también están en base al contexto, ¿no? Va variando de acuerdo al contexto, mientras que la estrategia es una acción específica, ¿no? Para resolver un tipo consensualizado de problemas, ¿no? La competencia sería el dominio de un amplio repertorio de estrategias, ¿no? En sí, la parte, decir que la estrategia es parte de una competencia, ¿no? En determinado ámbito o escenario de la actividad humana. Entonces, por lo tanto, la competencia es un dominio para resolver problemas en determinados ámbitos, escenarios de la actividad humana cotidiana, ¿no? Echando mano de un repertorio de varias de estrategias con las que cuenta en este caso el ser humano, ¿no? Aunque no se menciona específicamente de lo que puede deducir, ¿no? Los componentes conceptuales, procedimientos, actitudinales, ¿no? Sabemos que cuando uno va a hacer o va a realizar una estrategia, tiene que ver la parte conceptual, el procedimiento que se va a seguir y la parte actitudinal, ¿no? Y está presente en cualquier estrategia, ¿no? Que la persona, o en ese caso que la va a echar mano o va a usar, en ese caso, y operar y hacer una solución de problemas o realizar un nuevo conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, en el ámbito educativo se debe tomar en cuenta lo siguiente, ¿no?
Las competencias son acciones eficaces, ¿no? Frente a situaciones de problemas de distinto tipo, que pueden obligar a utilizar los recursos que se disponen. Como ya hemos visto a las anteriores clases, son los recursos, las estrategias, las técnicas, recursos didácticos y semididácticas, ¿no? Para dar para dar respuesta a los problemas que plantean dichas situaciones es necesario poner o estar dispuesto a resolver con una intención definida, es decir, tener un objetivo claro de lo que quiere hacerse con las estrategias, ¿no? Es decir, con unas actitudes ya determinadas, ¿no? Dice, una vez ya mostradas la disposición, el sentido para la resolución de problemas, es decir, tener ya los objetivos planteados con unas ya actitudes determinadas, es necesario dominar procedimientos, ¿no? Habilidades, destrezas que implica la acción que se debe llevar a cabo, ¿sí? Para que dichas habilidades lleguen a un buen fin, es decir, deben realizarse sobre todo unos objetos de conocimiento, es decir, unos hechos, unos conceptos y unos sistemas conceptuales. Todo ello se debe realizar de forma interrelacionada, es decir, la acción implica una integración de actitudes, procedimientos y conocimientos, ¿no? Y nuevos conocimientos, ¿bien? Y a partir del conocimiento, los componentes del enfoque por competencias se debe adoptar metodologías de forma de trabajo, ¿no? De una forma de trabajar en ellas, ¿no? Las metodologías ya planteadas, realizadas, estructuradas, en este caso, ¿no? El elemento clave para el desarrollo de componentes es la necesidad, ¿no? Sin este componente, o sea, simplemente no se moviliza ningún conocimiento, ni una habilidad, ni emancipación de actitudes. Por lo tanto, el punto clave o elemento clave de una competencia o de un componente es la necesidad, ¿no? Por eso es que acá lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora es que las planeaciones, en este caso de situaciones didácticas, tienen que ver con la necesidad. Por eso en esta ocasión, cuando digamos ustedes como profesionales ya, y muchos que ya son, digamos, o imparten tal vez alguna, son docentes, la necesidad de ustedes es, digamos, de enseñar, ¿no? Nuevos conocimientos, y de acuerdo a eso se va haciendo la parte, el conocimiento más dinámico y ahí se va viendo las habilidades y de acuerdo a eso las actitudes, ¿no? A eso va. ¿No? Entonces, la necesidad educativa, según Maslow, Abraham Maslow, se trata de las necesidades sociales, ¿no? De relación, de pertenencia, logro, aceptación y participación, ¿no? Entonces, Maslow decía, bueno, que en esta ocasión él diseñó, por lo tanto, el diseño de situaciones didácticas desde el enfoque de competencias parte del docente, ¿no? Debe contemplar el hecho, ¿no? De enfocarse en la generación de necesidades en los estudiantes, ¿no? Y en este caso, cuando vemos la necesidad en el estudiante, es más que todo de aprender, ¿no? De saber, de investigar, todo eso, el docente ya se vuelve una persona más guía, participativa, orientador, entonces va viendo qué necesidad el estudiante tiene para tal vez fortalecer ciertos conocimientos, ¿no? Porque eso de las competencias tiene que ver también con la parte de los talentos que cada uno tiene, ¿no? Hoy en día también se habla mucho de gestión de talentos, ¿no? Eso es sobre todo fortalecer aquel talento que el estudiante tenga en el conocimiento que va adquiriendo muchas veces. Y es más, aquí también entra la parte de las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no? Si hemos visto, doy así como ejemplo, hay 8, se ha visto que hay 8, según Colbert, hay 8 inteligencias múltiples, ¿no? Que tal vez no mucho nosotros lo hemos visto, no sabíamos tal vez de ellos y estaban ahí, que en este caso, por ejemplo, hablamos de por ejemplo, la inteligencia lógica matemática, ¿no? Que se relaciona más con personas que son o que tienen, digamos, esas habilidades de ser, digamos, de hacer matemáticas, de resolver problemas matemáticos, saber las operaciones matemáticas, y hay muchos, ¿no? Estudiantes que son buenos para las matemáticas. Entonces, eso sería una área, digamos, de fortalecer, ya sea sería una competencia en sí que el estudiante tiene. Y otro, digamos, como un ejemplo, doy, ¿no? La inteligencia verbal o lingüística, ¿no? Que muchos estudiantes son más, tienen esa habilidad de tener o aprender, digamos, diferentes idiomas, la parte del lenguaje, todo eso, ¿no?
O vamos a hablar de, por ejemplo, la inteligencia musical, ¿no? Que tiene que ver con aquellas personas que tienen, digamos, ese talento de tener o tocar instrumentos, tener una buena voz, ser cantante y todo eso, ¿no? Entonces, a eso vamos viendo y cada eso vamos a ver que es una competencia que cada uno tiene, ¿no? Y de acuerdo a eso es una necesidad, entonces pues, se va a generar una necesidad de que el estudiante más que todo necesita hacer o fortalecer o apoyo en ese tipo de áreas que se ven, ¿no? Relacionado con talento. Entonces, una de las funciones más primordiales en este caso del docente, precisamente es el diseño de situaciones didácticas, ¿no? Para aquello debe tomar en cuenta algunas consideraciones, que son las siguientes. Las situaciones didácticas deben estar diseñadas para abonar y promover a un perfil de egreso previamente definido, ¿sí? Para evidenciar una o varias competencias apegadas a un plan de estudios o programas que ya desde un principio el docente es el que va creando, ¿verdad? Antes de hacer, digamos, la parte didáctica, sabemos que el docente tiene que planificar, tiene que tener un plan de estudios, un diseño, si vamos a verlo como un diseño curricular, digamos, de lo que va. Bueno, entonces, de acuerdo a eso va realizando su situación didáctica, ¿no? Se debe verificar que genere necesidades en el estudiante y en el grupo, ¿no? Debe pensarse como actividad en vivo y una sola exhibición, planteada preferentemente en equipo o en pares, ¿no? O sea, es un trabajo más colaborativo, más de participación, ¿sí? Resuelve la necesidad o situación problemática planteada, ¿no? Especifica los niveles de exigencia, ¿no? Indicadores, qué es lo que se necesita fortalecer, qué es lo que se demanda, digamos, en el estudiante para que el estudiante pueda tener un aprendizaje significativo. Los indicadores se orientan al proceso y al producto, ¿no? Especifica formas cualitativas de evaluación, ¿no? Que es, vamos, que cada estrategia puede tener, incluso uno mismo puede crear, ¿cómo puedo yo, digamos, evaluar mediante indicadores, mediante dimensiones y hacer una escala de evaluación? ¿Sí? Especifica una herramienta de calificación, se define un criterio de logro para declarar, digamos, la competencia lograda o el proceso. Ahora vemos los niveles operativos en el diseño de situaciones didácticas. Hay niveles en esta ocasión, ¿no? Es necesario saberlo. Se va haciendo niveles más que todo de operación para ver o para que haya unas situaciones didácticas que de alguna manera van o son llamadas, en este caso, diseños cualitativos o simplemente actividades, ¿no? Y en las cuales se va presentando, por ejemplo, la situación didáctica a nivel operativo uno. ¿En qué consiste? ¿Mm? Son actividades diseñadas para favorecer al manejo, ¿no? En este caso conceptual, información escrita, que implica, por ejemplo, el seguimiento de indicaciones escritas, la revisión de textos, responder a preguntas, anotaciones, en este caso cuando el docente, digamos, está dando su clase, a veces lo hace con diapositivas o algún material, digamos, no sé, papelógrafos, imágenes, entonces ya el estudiante es el que va tomando apuntes, ¿no? Va a ser, en este caso el maestro, o va dictando en este caso, ¿no? Y va subrayando partes del texto y su manejo posterior para recrear nuestras actividades, ¿no? Que en este caso que no se quieren, digamos, una operativa fuera de los pupitres, sino que puede ser dentro del aula, ¿no? Donde va a ser un procedimiento, realizar a leer la instrucción y realizar un papel o lápiz lo que se indica, ¿no? Entonces es una situación de nivel operativo uno, ¿no? En el aula. Ejemplos de situaciones didácticas de nivel operativo uno, que son los siguientes. Escribir apuntes, tomar notas dictadas durante la clase, lectura y comprensión de un texto, subrayar las partes más importantes, ¿no? Que sean responder un cuestionario, ¿no? Hacer un mapa conceptual y entregarlo otra vez al maestro, hacer una monografía sobre un tema para entregar al maestro, ¿no? Entonces, estas son las situaciones o ejemplos de situaciones didácticas del nivel operativo uno. La situación didáctica del nivel operativo 2, ¿no?
Eso es consiste en que o tiene una principal característica que se realiza generalmente fuera del pupitre o fuera del aula, ¿no? Requiere del trabajo colaborativo, ¿no? Generan productos previamente definidos, generalmente se agotan en una sola sesión y en su procedimiento se distinguen fácilmente tres fases, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre. ¿No? El inicio más que todo se refiere a la etapa que se forman equipos, ¿no? Se organizan, se delegan tareas en cada miembro, se diseña un plan de trabajo, en ahí se enteran, bueno, los criterios que se van a tener, la evaluación, las instrucciones que se va a seguir en base a la guía del docente. El desarrollo, que se refiere más que todo a la segunda etapa, ¿no? Donde los equipos están generando su propio conocimiento, produciendo con sus diferencias individuales, colectivas, tareas asignadas para llevarlo a cabo, solución de problemas, inicio de un término, poner ideas, vivir ideas, donde hacen el trabajo en grupo y deciden, digamos, la forma, y deciden cómo al final van a presentar ese trabajo, ¿no? Ya sea una exposición o otros diferentes tipos de, ya sacando sus resultados y conclusiones, ¿no? Ejemplos, ¿no? Se puede hacer ejemplos de esas situaciones, te pueden ser un portafolio, donde por lo general un portafolio es donde tiene, digamos, ciertas imágenes, digamos que han hecho o les han dado un tema X, ahí tal vez han decidido hacer como toda la parte escrita, la parte teórica, tal vez con imágenes, y ahí asignando, guardando como una especie de carpeta, ¿no? Un mapa concepto, un mapa mental, que ya lo habíamos visto en la anterior clase, que es un mapa mental, ¿no? Ahí son diagramas con imágenes y van ahí viéndose y viendo desde el punto principal o el tema principal, de ahí van saliendo sus demás conceptos específicos, ¿sí? El mapa conceptual, lo mismo, o video o cortometraje, ¿no? Programas radiofónico, periódico escolar o noticiero. Entonces, esto es, digamos, como un ejemplo, una situación didáctica, ¿no? Que el estudiante va viendo, o un debate. La situación didáctica del nivel 3, ¿no? Es, en este caso, consiste o representa por su estructura y metodología las indicaciones del enfoque, en este caso por competencias, especialmente las competencias para la vida, por la planeación, el diseño de situaciones didácticas, requieren más que todo el dominio, para empezar, el dominio conceptual, la parte teórica, ¿no? Luego el procedimental y la actitudinal en este caso, ¿no? Más que todo por partes de los docentes requieren también de la participación colaborativa de los estudiantes. Dentro de esas situaciones de aprendizaje de nivel operativo 3 estarían las metodologías como las siguientes, ¿no? Sería aprendizaje basado en problemas o conocido como ABP, o sea, em, abreviado, métodos de caso, el proyecto, ¿no? El aprendizaje cooperativo. Y vamos a ver en qué consiste cada una de estas cuatro situaciones didácticas de nivel 3, ¿no? Es donde ahí decía que ahí están tres puntos muy importantes, que es la parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal. Cuando hablamos de aprendizaje basado en problemas, es una buena opción metodológica, ¿no? Que más que todo trabaja en el enfoque de la educación por competencias, porque responde a los requisitos que ya se había mencionado, ¿no? Que tiene que ser dinámico, conceptual, procedimental y actitudinal. Consiste en seguir una serie de pasos en lo que no cambian en estos, y estos son los siguientes, ¿no? El primer paso, diseño de problema, ¿no? Consiste en plantear una situación problemática para luego que los estudiantes puedan resolverla de manera cooperativa. El 2, lectura y análisis del problema planteado, ¿no? Tener una base teórica, como en este caso estamos viendo la parte conceptual, ¿sí? El paso se va buscando que los estudiantes entiendan el enunciado y lo que se les va a demandar, lo que el docente en este caso va a ir como siempre como guía, ¿no? Es necesario que todos los miembros del equipo comprendan el problema y este escenario, el papel, el papel del, en este caso, profesor o docente pasa a ser el de mediador. ¿No?
3 ahí realizamos una lluvia de ideas, ¿no? Que habíamos visto que es como una también estrategia didáctica. En ese punto se busca fomentar al máximo el pensamiento flexible y son aceptadas las ideas que todos los integrantes del grupo, del equipo, ¿no? El procedimiento generalmente consta de 4 fases. La primera fase es el grupo de trabajo aporta ideas sin considerar si son o no viables, suenan buenas, pertinentes en este caso. El facilitador inicia la participación, va anotando, digamos, las aportaciones, se va poniendo el rol, digamos, en el equipo, digamos, quien va anotando y van anotando y todos van dando sus ideas, ¿no? De ahí van escogiendo las ideas que tal vez son más relevantes, ¿no? Y el grupo se divide en equipos que se clasifican y organizan las ideas, ¿no? Los equipos evalúan la organización y clasificación de las ideas, portando sugerencias para mejorar. Y 4, en una sesión planearia se consideran las ideas creativas, sus posibilidades de implementación para la resolución del problema planteado. 4, ¿no? Se enlista lo conocido, lo desconocido del problema. En ese punto los estudiantes harán un inventario de lo que conocen y se pueden utilizar para resolver la situación y de aquello que desconocen, ¿no? Y que se puede convertir, por lo tanto, en un motivo de indagación, se va indagando de algunos puntos que tal vez no se es desconocido para ellos y van viendo o se van propiciando, digamos, recursos conceptuales, ¿no? 5, clasifica procedimiento para la solución de la situación problemática. En este punto ya se debe tener en cuenta, digamos, ¿no? Para resolver el problema sin que ello implique necesariamente qué procedimiento se ha adoptado o sea exitoso, ¿no? Distribuir tareas y llevar a la práctica los procedimientos que se ha seguido. Pues en este caso, los estudiantes o se pone en juego las habilidades, conocimientos y actitudes de todos los integrantes del equipo para lograr llevar una solución viable, ¿no? En esta ocasión es digamos, es un trabajo más participativo, cuando ya se hace todo ese procedimiento, al final se llega a una conclusión y se ve, se saca, ¿no? Se hace la exposición del trabajo ya concluido, ¿no? Entonces estamos hablando ya de la comunicación de resultados, ¿no? En esta ocasión, este es un momento más que todo importante, ¿no? Para el equipo, ya que se da a conocer el procedimiento que se llevó a cabo, ¿no? Ahí se va explicando, tal vez se va viendo qué ventajas o qué pros y contras han tenido para llegar a cabo y de llegar a un resultado, ¿no? Del problema planteado. Se ven las dificultades que se han tenido, se hacen las evaluaciones de lo que se hizo, si no se hizo, ¿no? Aportaciones de compañeros, resultados que se obtuvieron. La evaluación, ¿no? La parte final, el enfoque por competencias es conveniente echar mano de alguna de las 3 herramientas, ¿no? En esta ocasión, la de calificación es recomendable, la lista de verificación, la escala estimativa o la rúbrica. Los indicadores que se incluyan en los mismos deben abarcar más que todo la parte conceptual, procedimental y la actitudinal, ¿no? Es decir, se va evaluando la parte conceptual, la parte teórica, si ha habido una base teórica, lo que se ha basado el problema planteado, el procedimiento que se ha seguido, es decir, se ha usado ciertos elementos, digamos, ¿no? Se ha hecho una lluvia de ideas, o se ha hecho un resumen, dependiendo cómo ha sido el procedimiento y cómo ha sido la actitud en equipo, ¿no? Si ha habido colaboración, no ha habido colaboración, no sé, ha habido otros, como siempre sabemos que cuando se trabaja en grupo no siempre todo sale o es positivo, siempre va a haber eh, ideas que no siempre están de acuerdo con otras ideas, ¿verdad? Entonces todo eso se va viendo. Ahora, la anterior habíamos visto que es por planteamiento del problema, ahora vemos el método de casos, ¿no? Que es otra estrategia didáctica para el desarrollo de competencias, ¿no? El método de casos, más que todo, es una alternativa para desarrollar competencias desde la escuela, es decir, es una descripción más que todo narrativa, ¿no? Que se hace de una determinada situación de vida real, es decir, se hace se ve casos reales, digamos, o incidentes o sucesos que involucren la toma de decisiones
por parte de quien lo analice y lo pretende resolver. ¿Sí? La duración de la sesión es variable, puede ir de 20 minutos hasta 2 horas y es conveniente además analizar, digamos, y resolver el caso, lo cual también es un trabajo en equipo, que posteriormente se pasa a la comunicación de los procedimientos, resultados obtenidos de la sesión plenaria. ¿Sí? Entonces, estudio de casos más que todo son para áreas o que se va viendo, por ejemplo, ¿no? Tal vez en la área educativa, para ver problemas de casos, en este caso, dificultades de aprendizaje, en la psicología, digamos, podríamos ver la parte de problemas de algún tipo de eh, evaluación psicológica, ver casos específicos de un problema y así, ¿no? Y vamos a ver si hay tal vez el área de derecho lo mismo, ¿no? En el área de derecho igual se hace este método, se usa este tipo de métodos, ¿no? Entonces, vemos ahí el montón de casos que también a través de esto, el análisis de un caso y las acciones que se derivan de la resolución de problemas, por competencia va viendo la participación, en este caso, de los hechos reales, lo que permite, ¿no? Desarrollar, hacemos un análisis, adoptamos ciertas soluciones posibles, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los componentes, ¿no? Básicos para elaborar, digamos, un caso, ¿no? Uno es una historia, ¿no? Tener una historia, ¿no? Clara, coherente y organizada, que pueda involucrar la parte intelectual, la parte afectiva al estudiante y lo conduzca más que todo a tomar decisiones para tener posibles soluciones, ¿no? Al problema planteado. Una introducción que enganche al lector con la situación o personales del caso. ¿No? Una sección breve de que exponga el contexto donde se ubica el caso, el lugar, la parte del contenido, eh, disciplina curricular y los conceptos o ideas centrales por trabajar, en este caso. El cuerpo del caso que pueda dividirse en subsecciones accesibles al estudiante, donde se puede estudiar, digamos, que identifique más que todo puntos principales, ¿no? Que se basa y analiza el problema, digamos, cursos de acción o posibles opciones posibles, función de pertinencia que puede ser incluir notas de pie, apéndices, cronologías, estadísticas, información de fuentes primarias, lecturas, etcétera. ¿No? Entonces, cuando hablamos de esto, también hablamos métodos de caso, directamente se ve, que hemos visto en las áreas, ¿no? Áreas, por ejemplo, si tenemos personas que son del área de ingeniería, tal vez les sería mucho tal vez saber estadísticas, no sé, si lo vamos a ver, casos de construcciones, todo eso, ¿no? Sí, a nivel de ingeniería civil o otro tipo de ingenierías, por ejemplo. Los elementos involucrados más que todo en un caso son los siguientes, ¿no? Uno es el educando, en este caso el estudiante, considerado sin mencionar como ser el único o irrepetible con su repertorio de sentimientos, experiencias, percepciones, tradiciones y valores, ¿no? Que va a interpretar en este caso las cosas de una manera única. Entonces, sabemos de cada uno de nosotros, si vamos a ver ciertos casos, ciertas historias, vamos a tener diferentes interpretaciones, ¿sí? No es casi similar. El caso sería el otro elemento, ¿no? Es la narrativa detallada de una situación polémica, de un caso X, cuyo fin es más que todo servir como base de la discusión, ¿no? Por lo tanto, se debe ser debidamente redactado. El docente mediador, en este caso, ¿no? Que el docente es más que todo guía, mediador, que busca que los estudiantes desarrollen sus competencias a través de la búsqueda de información, ¿no? Intercambio de puntos de vista, ideas, inferencias, ¿no? Las competencias a desarrollarse y otro elemento que no se debe olvidar con la finalidad de la discusión en una situación determinada, ¿no? De manera narrativa como un caso, más que todo tiene la finalidad más puesta a ser la apuesta fuerte del docente para que el estudiante desarrolle las competencias que marcan el plan y los programas del programa, en este caso a nivel educativo.
procedimiento para el trabajo del método de caso en clase. ¿Cuál es el procedimiento? La sesión en la que el caso va a ser, digamos, el eje detonador para movilizarse, en este caso, para tener recursos eh, que permitan, ¿no?, desarrollar las competencias, deben plantearse en términos que es lo mismo que el anterior. La estrategia es tener un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Sí? El inicio, en este caso, es el, digamos, el primer momento donde es igual, lo mismo que se forman equipos de manera aleatoria, se da a conocer el caso que debes resolver de preferencia en una o más hojas impresas, ¿no? Según la extensión de la redacción al mismo tiempo. Se da criterios de exigencia, debe cumplir con la exactitud del tiempo, tener un tiempo determinado para realizar, digamos, las discusiones y la conclusión final. Y el desarrollo es más que todo el momento donde los estudiantes analizan y al caso van intercambiando puntos de vista, cada uno aparte de que cada uno va buscando información, ¿no? Información, ya sea en libros, información ya sea en internet, y va elaborando cada uno sus conclusiones, ¿no? El papel más que todo del profesor, del docente, durante esta parte es más que todo acercarse al equipo, formularles preguntas, tal vez, ¿no? Más que todo fuera de que es mediador, igual va haciendo las preguntas para saber algunas que sean válidas y las guían más que todo a profundizar, ¿no? La problemática que se está analizando. Y así consiste más que todo en la comunicación de los resultados, ¿no? Es decir, ya se ha iniciado, se ha planteado el problema, han sacado las, y cada una tiene sus puntos de vista, al final han sacado una idea central del problema, un resultado, una posible solución, y se va conociendo y se da a conocer al grupo, ¿no? Con las discusiones, debates, las conclusiones que se van a tener, y se resalta lo más importante en este caso, ¿no? Ya viendo si hubo tal vez consenso de los integrantes o no. Porque por lo general, cuando se va cesando, digamos, un trabajo en equipo, hay integrantes del grupo que no tal vez están muy de acuerdo con algunos resultados, ¿no? Entonces se va viendo esos detalles. La evaluación en el método de casos, este proceso no puede, digamos, faltar o va enfocado básicamente en dos aspectos, ¿no? La evaluación del caso en parte de la evaluación de la puesta en práctica del caso al interior de los equipos y del grupo. Y eso más que todo se incluye más que todo dos sugerencias para evaluar ambas situaciones, ¿no? Si vamos a ver los indicadores en forma de preguntas, muestra claridad y fluidez narrativamente la cual se expone el caso, ¿no? Y dirán sí, no, plantea el objetivo que se persigue de manera precisa, si no, dependiendo cómo va evaluándose, cómo de acuerdo a los resultados que se ha hecho, se ha visto las conclusiones y se va respondiendo a estos indicadores de preguntas. Presenta información suficiente para su análisis y la discusión, considera situaciones reales, viables o que sucedan en el video, la ocasiona polémica a las situaciones planteadas, tiene una extensión acorde al caso que se plantea, ¿no? Y de acuerdo, como decía, esto es una sugerencia cómo se puede hacer la evaluación o lista de verificación, ¿no? El proyecto es otra estrategia igual para desarrollar la parte de las competencias que tiene que ver más que todo una alternativa para desarrollar las competencias de los estudiantes, ya que permite poner el juego de conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? A través de desarrollo de actividades, del plan de su planeamiento y realización. Ahora, ¿cuáles son las fases de un proyecto? Las fases tienen que ver, por ejemplo, con la intención, ¿no? En la primera fase, los estudiantes van ya coordinados y dirigidos por un docente, maestro. Profesor, debaten sobre los diferentes proyectos propuestos, ¿no? Escogen el objeto o montaje que quieren realizar, ¿no? De manera organizada, grupo clase, grupos reducidos individualmente, dependiendo cómo se lo puede hacer en esta ocasión el trabajo, ¿no? Por lo general puede hacer en grupos, puede ser individualmente también. La fase 2, la segunda fase, la preparación, que consiste en diseñar el objeto o montaje
que es el momento de definir, digamos, la máxima, en ese caso, complementar la fase que se requiere la planificación, programación de diferentes medios, ¿no? Que se utilizan materiales, informaciones indispensables y otros, ¿no? Ejecución, una vez ya diseñado con todos los puntos, los pasos, el proyecto y más que todo el proceso se inicia el trabajo según el plan establecido, según los objetivos que se ha ido planteando, ¿no? Las técnicas, estrategias de diferentes áreas de aprendizaje, escribir, contar, medir, dibujar, montar, etcétera. ¿Sí? Y la evaluación, una vez acabado el objeto montaje, será el momento de comprobar la eficacia y validez en este caso, del proyecto. Al mismo tiempo, se analiza el proceso a seguir y participación de los estudiantes, ¿no? Como dice, se va, en la parte de preparación es donde se va a definir el tema, se va a definir los objetivos, la parte conceptual y se va a ver cómo se va a ir ejecutando y al final la evaluación de qué pros y contras ha tenido la elaboración del proyecto, ¿no? ¿Para qué es un proyecto? Un proyecto es una investigación desarrollada con profundidad, ¿no? Sobre un tema o un tópico que se considera interesante. Es una investigación que puede ser desarrollada por un pequeño grupo de estudiantes o a veces por la clase entera o algunas circunstancias por una persona, como decía, ¿no? Bien, hacemos con grupos pequeños, una clase o una persona final. Por más de una clase o por un grupo constituido por estudiantes de diferentes clases también, ¿sí? ¿Cuál es el papel del profesor cuando está en trabajo de proyectos? Proyectos, más que todo el docente dispone de los estudiantes, él va, digamos, facilitándoles ciertas materiales para que, digamos, si ya han decidido, digamos, hacer un tipo de proyecto, entonces de ahí el docente les va facilitando libros, fotografías, diapositivas, tal vez les da una pequeña explicación del tema más o menos que podían hacer, si tienen, es factible, tal vez hacer ese tipo de proyecto, ¿no? Y otros materiales relacionados con el tema que se va a estudiar, ¿no? Otros rol más importantes presenta el docente es que aparte de que les adquiere o les facilita ciertos materiales, él va también haciendo preguntas, si es factible, no es factible, por qué, digamos, el proyecto, qué se quiere obtener con el proyecto, cuáles son los objetivos, por así decirlo, recogiendo, digamos, las dudas tal vez, y posiblemente cuando los estudiantes en un principio van a tener dudas si el trabajo que quieran hacer o el proyecto que quieran hacer se va a poder o si no es factible. Entonces, ahí está el docente para guiarles, ¿no? Proponiendo los problemas, sugiriendo desafíos. ¿Cuál es el rol de los estudiantes en el trabajo de proyectos? No, los estudiantes tienen un papel muy específico y protagónico durante la realización de un proyecto, ¿no? Ellos son los que, digamos, van a elaborar toda la parte teórica, la parte técnica, práctica, ¿no? Ellos van a investigar algunos aspectos específicos, contenidos del proyecto que ya hayan sido asignados por el docente o compañeros, ¿no? Entonces, libros, revistas, la parte teórica, es decir, la fundamentación teórica, ¿no? Y vas realizando entrevistas, la parte de investigación, escribir, dibujar, leer, anotar, digamos, ¿no? Percibir, eh, hacer diagramas, gráficos, dramatizaciones, etcétera, ¿no? Para la expresión de sus descubrimientos. Explorar con claridad y también sus diferentes habilidades, ¿no? Ver, escribir, analizar, clasificar, incluso comparar, ¿no? Ciertas temáticas. Percibir que todo proyecto esté presente, digamos, claramente, reconocer etapas que tengan y comprendan, digamos, el objetivo. Por lo general, cuando se hace un proyecto, tiene la parte, ¿no? De tener un objetivo general y de ahí va saliendo sus objetivos específicos, ¿no? Al momento de ejecutar ya para ver y para de alguna manera confirmar el objetivo final del proyecto. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? ¿No? Primera etapa, apertura del proyecto. Que en esta etapa los docentes, profesores, estudiantes y eventualmente a otras personas de la comunidad escolar, especialmente invitadas, realizan la selección de preguntas y definición del eje temático que se va a investigar, ¿no?
La segunda etapa, el trabajo práctico, ¿no? La fase nos presenta, digamos, la verdad alma del proyecto, donde consiste en la investigación directa mediante el uso de textos, realización de visitas y entrevistas, envío de cartas, ¿no? Y ahí es donde la parte, en este caso, como dicen, netamente práctico. Y el estudiante ya va haciendo la parte también de sus conclusiones, ¿no? Y la tercera etapa, la culminación o presentación del proyecto, ¿no? Es la etapa que se prepara, en este caso, los estudiantes, van viendo, contiene, puede ser ensayos dirigidos a partir de charlas, exposición de objetos, presentación en dramáticas, coros, paneles, grabaciones en audios o video, ¿no? Incluso puede ser con videos, haciendo tal vez un tipo de sociodramas, dramatizaciones y otros recursos del lenguaje con los que va a presentarse los conocimientos ya elaborados, ¿sí? Porque netamente no es, digamos, no es que un proyecto va a ser todo netamente escrito y listo, ¿no? Sino cuando se presenta un proyecto, pues tiene que ser expuesto, ya sea utilizando diversos recursos que tenemos, como en este caso ya hemos visto la parte de video, audio, grabaciones, ¿no? Concluida la presentación, el docente comunica el resultado de la evaluación, considerando siempre como parámetro el progreso alcanzado, ¿no? Va viendo con los estudiantes hayan logrado, digamos, la resolución de los objetivos propuestos, ¿no? Se ha podido continuar con eso, ¿no? Y vemos la otra estrategia, que es el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Más que todo es una forma de organizar el proceso de enseñanza en el salón de clase, ¿no? En este caso, el punto principal es el aula, ¿no? Que contempla como aspecto esencial el trabajo de los estudiantes en pequeños grupos. El aprendizaje más que todo es mucho más cooperativo, es mucho más que aprendizaje grupal, ¿no? Porque cuando hablamos de cooperativos, que todos los estudiantes comparten, ayudan, apoyan, digamos, siempre a cada integrante del grupo, ¿sí? El modo de organizar y trabajar en el grupo de salón en su totalidad son como los equipos que se forman en el mismo, es lo que distingue de esta alternativa didáctica, es decir, se hace equipos de grupo y de un simple aprendizaje grupal, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un grupo y equipo? ¿Sí? En la literatura pedagógica existen tres posiciones con relación a términos, grupos y equipos, ¿no? Para muchos autores, por ejemplo, grupo y equipo es el mismo concepto y por lo tanto emplean indistintamente o uno que otra palabra, ¿no? Para otros, simplemente el grupo es cuantitativamente mayor que el equipo, ¿sí? Un grupo, por ejemplo, en el salón de clase puede tener varios equipos. Esa es la diferencia, ¿sí? Y para otro, considerablemente número de autores. El grupo está formado por un número considerable de miembros, mientras que el equipo es un pequeño grupo que además viven y sienten un conjunto de rasgos como son una identidad propia, sentimiento de pertenencia, liderazgo, ¿no? Compartido, responsabilidad individual y la función más que todo es responsabilidad del equipo. Entonces, como ven, la diferencia entre un grupo y equipo es así, ¿no? Un grupo puede ser, digamos, un grupo, un curso. El curso, por ejemplo, primaria, no sé, segunda primaria B, digamos que es un grupo, y ahí puede haber equipos formados, digamos, equipos de dos, de tres, dependiendo de cinco, ¿sí? O sea, es equipos pequeños. El número de componentes de un buen equipo base puede ser de 3 a 4, ¿no? Un equipo ideal, digamos, ¿no? Entonces, cuanto más pequeño es el equipo, mejor se realiza el trabajo, y es así, ¿no? Porque ahí van participando, digamos, son tres, los tres se ponen, digamos, roles que tienen que hacer en el trabajo de equipo, ¿no? Digamos, uno va a ser la parte investigativa en Internet, otro va a ser la parte de dibujo, digamos, si van a usar dibujos, otro será que va a ser la parte de exposición, porque, digamos, él le hace muy bien a la exposición, así, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Pero ahí ahí trabajan los tres o los cuatro, ¿no? Mientras menos tiempo disponible se tenga, más pequeño debe ser el equipo, ¿no? La formación de los equipos con ciertas variaciones comprenden las siguientes acciones.
Selecciona la aleatoria de los miembros del equipo y su disposición frente a frente, ¿no? En círculos de sillas o sentados en mesa unos frentes a otros. Construcción de la identidad del equipo, ¿no? Un minuto para conocerse mejor los miembros del equipo, quiénes somos, qué nos gusta hacer, digamos, ¿no? Es donde tal vez se puede manejar y es muy, tal vez interesante manejar la parte dinámica, dinámica de grupos, por ejemplo, ¿no? Es donde ahí el docente puede, digamos, manejar ese tipo de dinámicas, donde hay un montón para de alguna manera que puedan conocerse, romper el hielo, como por ejemplo, alguna vez se ha hablado de eso y así los equipos se van conociendo, van preguntando ciertas cuestiones que les gusta o no les gusta, cosas que desagradan o desagradan, ¿no? Búsqueda del nombre del equipo, un término breve, ¿no? Por lo general, cuando se hace equipos, es tan interesante a veces no ponerse un nombre, porque a veces con ese nombre uno se va identificando. ¿No? Y es más, lo hace más dinámico, más ameno, ¿no? Cuando uno pone, selecciona un lema de acuerdo al nombre del equipo, diseño de un logo o selección de una mascota o bien símbolo gráfico del equipo, tomando en consideración el lema o nombre del equipo, confección de gafetes, el más llamativo posible de cada uno de los miembros, ¿no? Que son opcionales, ponerse de acuerdo para hacer una breve presentación del equipo en un minuto ante el grupo de la clase, ¿no? Emplean los recursos como llamar la atención, un poema, una canción, una danza, ¿no? Como cada equipo pueda realizarlo, ¿no? Distribución de responsabilidades. El 3, destacar las semejanzas entre componentes del equipo. No hay, como decía hace rato, si vamos a formar un equipo de 3 o de 4, ahí se van a ir, digamos, poniendo los roles, ¿no? Distribuir responsables, quién está a cargo, digamos, no sé quién va a ser, digamos, el que va a exponer, quién va a realizar la parte escrita, la parte del informe, los dibujos, no sé, diapositivas, dependiendo. ¿Sí? Valorar la diversidad, complementariedad posible entre todos, ¿no? De donde no debe haber ningún tipo de discriminación, distribuirse en las funciones organizativas, eh, complementa por consenso de grupo, de quién es el coordinador o quién va a dirigir o el responsable, como se llama, quién es el relator y quién es el verificador. ¿No? Tener bien claro qué hacen quién y cómo parte del cumplimiento de sus funciones, establecer las normas de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar en equipo. ¿Cuál es el papel del maestro durante el trabajo en equipos? ¿No? Entonces, lo que hace durante el trabajo en equipo el maestro, como es igual en esta ocasión mediador, él monitorea, ve las actividades que los estudiantes estén realizando, observa, digamos, de alguna manera si necesitan ayuda, qué parte él va preguntando, ¿no? Si está bien, si eh, n- tienen algún problema, algunas dudas, ¿no? De acuerdo a lo que se está trabajando. Una competencia profesional a desarrollar por el maestro mediador es la aplicación del aprendizaje cooperativo. Es precisamente con relación al cálculo, ¿no? En este caso del tiempo que requiere la aplicación. Entonces, el tiempo más que todo directamente va viéndolo, va alertándolo, así pues según el ritmo, concentrando el trabajo, es decir, el docente es el que da un tiempo determinado donde deben presentar, digamos, ciertas actividades que ha sido eh, dado por el docente, ¿no? Y va poniendo tiempos. ¿A través de qué productos no? Se puede evidenciar el trabajo cooperativo de los equipos. El trabajo puede estar, digamos, mm, del equipo cooperativo debe tener un producto que se convierte en una evidencia del aprendizaje que se ha realizado durante el trabajo en el aula, ¿no? Realizado en el equipo, sus miembros y cuál de cada uno de ellos ha contribuido a que se logre y se haga al final una conclusión del trabajo, ¿no? El producto o el trabajo depende de varios factores, entre ellos los objetivos educativos planteados, la estrategia didáctica que se ha empleado,
recursos y materiales que se cuentan, ¿no? El tiempo disponible que se ha dado para cumplir ese trabajo, el nivel, la experiencia y de los educandos y otros. Una evidencia muy generalizada es la confección entre todos y uno y cada uno de ellos, ¿no? En un cartel, una hoja grande, o rotafolios, como llaman, ¿no? Se resume el proceso de trabajo, se visualiza mediante un mapa organizado de ideas, ¿no? Y todo lo que tenga que ver al respecto. Entonces, como ven, la parte de, como hemos visto acá, son más que todo estrategias didácticas para desarrollar las competencias. Ya hemos hablado de métodos de caso, el proyecto, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por grupos, y entonces eso es lo que se debe trabajar y ahora, y es lo que va a desarrollar de alguna manera, ¿no? En las competencias en los estudiantes. Ahora les voy a dejar con un pequeño video que de alguna manera ahí va, digamos, a aclarar más lo que es, digamos, trabajar o el enfoque de competencias en la educación. Mis queridos educandos, les traigo un video en donde les explico qué es el enfoque por competencias en educación. El término competencia en su origen estuvo relacionado al paradigma conductista de tradición anglosajona. Se aplica en educación en la década del 90 del siglo pasado para establecer estándares evaluativos que garanticen competencias formativas de capital humano y profesional adecuado a la competitividad de la economía global. Esta acepción resulta reduccionista y atomizada, reducida a la yuxtaposición de habilidades cognitivas pequeñas, al más puro estilo del condicionamiento de conductas. En este punto se asemeja al paradigma técnico conductista de los años 70, formulado en términos de objetivos operacionales, direccionales, conductas observables. La diferencia es que competencia no es objetivo que se logra en una actividad específica, involucra a toda persona y no es evaluable en el mismo sentido del objetivo. Con la segunda revolución cognitiva y el florecimiento del cognitivismo, que incorpora el constructivismo y tiene su máximo exponente en Ausubel, se agregan los procesos y mecanismos mentales que participan en el aprendizaje: comprensión, memoria, atención, motivación, disposición personal, etc. Competencia no es contenido procedimental, aunque lo incluya, lo trasciende porque es integral e incluye a todos los demás contenidos. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, para la elaboración del concepto de competencia, tiene una perspectiva más abierta, integrada, holística y relacional. Incluye los aportes de los estudios socioculturales y constructivistas sobre el aprendizaje, afirmando que los individuos emiten juicios, revisan, reflexionan y cambian el comportamiento al reconstruir constantemente su conocimiento útil y relevante cuando interactúan con otras personas y objetos en los contextos complejos de la interacción social. Las habilidades individuales son construcciones sociales que reflejan las prácticas culturales que dominan los contextos y las situaciones de la vida. Las competencias se forman en la interacción social. Así, una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer, habilidades, con saber, conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, valores y actitudes. Otra definición similar se refiere a que una competencia es la capacidad adaptativa, cognitiva y conductual que se traduce en un desempeño adecuado a una demanda que se presenta en contextos diferenciados que conllevan distintos niveles de complejidad. Según Perrenot, las competencias que deben ser exigibles a los docentes para enfrentar los desafíos que presenta la educación en el siglo XXI son las siguientes. 1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y trabajo. 5. Trabajar en equipo. 6. Participar en la gestión de la escuela. 7. Informar e implicar a los padres. 8. Utilizar las nuevas tecnologías. 9. Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. 10. Organizar la propia formación continua. En congruencia con los planteamientos de la reforma curricular, las estrategias de formación continua dentro del marco de la Reforma Integral de Educación Básica en México están circunscritas bajo un enfoque de competencias. La Reforma Integral de Educación Básica, o RIE, presenta 5 competencias para la vida, mismas
temas que se deberán desarrollar en los 3 niveles de educación básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes. De acuerdo a la SEP, estas 5 competencias son las siguientes. 1. Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. 2. Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere identificar lo que se necesita saber, aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información, apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético. 3. Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a un buen término procedimientos, administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten, tomar decisiones, asumir sus consecuencias, manejar el fracaso, la frustración y la desilusión, actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. 4. Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza, ser asertivo, trabajar de manera colaborativa, tomar acuerdos y negociar con otros, crecer con los demás, reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. 5. Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología, combatir la discriminación y el racismo y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. En este sentido, el perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de la educación básica, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos rasgos son el resultado de una información que destaca la necesidad de desarrollar competencias para la vida que, además de conocimientos y habilidades, incluyan actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas. Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educación básica, el alumno debe mostrar los siguientes rasgos. 1. Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. 2. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar en consecuencia los propios puntos de vista. 3. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes. 4. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. 5. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática. Actúa con responsabilidad social y apego a la ley. 6. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística. 7. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano. Sabe trabajar de manera colaborativa, reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en nosotros y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. Número 8. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 9. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y construir conocimiento. Y 10. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente. Bajo un enfoque de competencias es que todo conocimiento teórico o conceptual tiene sentido a la luz de su aporte a la configuración de una práctica docente en el aula que logre un aprendizaje significativo por parte del alumno. El elemento teórico por sí solo no otorgará las herramientas didácticas al docente para que potencie el desarrollo de sus alumnos. A su vez, la enseñanza de técnicas y prácticas sin sustento teórico convierte al docente en un mero técnico sin capacidad de discernimiento ni reflexión respecto a cómo desenvolverse en contextos específicos y diferenciados. Por ello, el enfoque de competencias que promueve la RIEF busca articular elementos teóricos y prácticos en la actualización formativa de los docentes. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero haya... Bien, de suscribirse, dar like, compartir el video y dejar todos sus comentarios. Hasta la próxima.
Lice, no se escucha. Está sin audio. yo les- Ahora, si tuvieran tal vez alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que se vio tanto en el video como en la clase, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Ok, entonces vamos a hacer, como siempre hago, las preguntas que yo, bueno, supongo que se ha podido entender en la clase de hoy que hemos visto más que todo sobre los niveles, ¿no? Niveles operativos en la parte de una situación didáctica. Entonces voy a hacer una pregunta al azar, entonces como siempre tres preguntas, entonces vamos a ver. Se encuentra Karen Collo. Lice, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Karen. Tengo la siguiente pregunta relacionado con lo que se ha avanzado. Se ha hablado sobre los niveles, en este caso, de operativos de una situación didáctica, ¿no? Entonces, ¿me podrías mencionar cuántos niveles operativos se vio en la clase? Hola, Karen. Sí, Lice, estoy revisando mis apuntes. Ya. Bien. Si me das un número, Karen, del uno al 15. El 8. Ok, gracias. Janet se encuentra. Sí, licenciada. ¿Cómo está Pero Janet? entre Janet Flores, ¿no, licenciada? Sí, Janet Flores. Sí, licen, pero he entrado un poquito tarde porque salí del trabajo recién nomás, licen. Ya, ok. Entonces, bueno, a ver, Janet, ¿me da un número entonces del 1 al 14? 7, ¿Está bien? Gracias. ¿Se encuentra Elia? Elia se encuentra. Elia Ticona no se encuentra. Entonces vamos con Lorena. Lorena, Sí, Lisa, buenas tardes. ¿cómo está Lorena? Buenas tardes. La misma pregunta que le hice a tu compañera. Se ha hablado sobre em, niveles operativos en una situación didáctica. ¿Me podrías mencionar cuántos niveles hemos visto?
A lo que pude ver, Lice, existen tres niveles. Sí, muy bien. Ya. Entre ellos estaba lo que es lo que es, se debería hacer una lluvia de ideas para ayudarnos en esto de lo que es el método de competencias. Ya. Dentro de ese procedimiento mm, constaba de cuatro fases más o menos. Eso es lo que estaba entendiendo, Lice. Ok. Sí, está muy bien. Sí, tenemos tres niveles operativos, ¿no? Donde Ujú. decías uno que es el de lluvia de ideas, que estamos hablando del nivel operativo am, 2, ¿no? Donde se va a iniciar, digamos, tiene inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Son esas fases donde se hace trabajo, en este caso, en el aula, ¿no? Y el Sí, primer nivel uno, estábamos hablando donde se hace actividades en aula, el otro es fuera del aula, pero el nivel operativo 2 es fuera del aula y nivel operativo uno dentro del aula, ¿no? Donde el docente dicta, hace preguntas y todo eso. Ahora, cuando hablabas del 3 ahí te voy a aclarar. Sí, el 3 ya es más que todo ya para el desarrollo de las competencias, ¿no? Y habíamos hablado de eh, cuatro etapas o cuatro metodologías, ¿ya? Pero muy bien, Lorena, ¿me das un número, Lorena? ya Lice, el número 10. ¿Ya? Oscar se encuentra. Oscar Claure se encuentra. Oscar, no, no se encuentra. Eloy se encuentra. Sí, Lice, buenas tardes. ¿Cómo está Oscar? La pregunta es la misma, bueno, no sé si tanto la misma, sino tu compañera ha hablado, le ha preguntado sobre los niveles operativos de una situación didáctica, ¿no? Que se encuentran. Son tres. En el tres se ha hablado sobre cuatro metodologías o cuatro estrategias, digamos, para desarrollar las competencias. ¿Podrías mencionarme esas cuatro estrategias? Lice, más fuerte podría repetir, por favor. En el nivel 3, en la situación didáctica de nivel operativo 3, se ha mencionado metodologías, o sea, cuatro metodologías en las cuales desarrollan las competencias, ¿no? ¿Me podías mencionar esas cuatro metodologías o esas cuatro situaciones didácticas? Y de cada uno he mencionado cómo se desarrolla cada uno. Son cuatro. Nada. Ok, voy a preguntar. ¿Se encuentra Jocelyn? Sí, Lice, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, Jocelyn. La misma pregunta que le hice a tu compañero es que me menciones las 4 metodologías o situaciones didácticas que se ha mencionado de cada uno, se ha detallado, pero solo quiero que me menciones las 4 que se usan para el desarrollo de las competencias. Mm, sí, más recuerdo, teacher, perdón. Licenciada, es la planeación, el diseño de situaciones didácticas Mm, o eran 4, he mencionado 4, no de cada uno he explicado cómo se realiza cada uno, que eran en equipos, trabajo de equipos, pero cada uno tenía un nombre. mm, Ya. Eran 4, ¿no? Uno era el aprendizaje por basado en problemas, ¿no? Uno. El otro era métodos de caso, que había explicado cómo se relaciona con narrativas, ¿verdad? Otro era el proyecto y el otro era el aprendizaje cooperativo, ¿no? Que el último que he mencionado, ¿no? Entonces, solamente era mencionar esos, ¿sí? Bien. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda hasta acá para aclarar, digamos, ¿no? Las dudas, tal vez no se han entendido ciertas partes. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Era una consulta. ¿No es cierto? ¿Cuáles eran? Nos estaba hablando de las diferencias entre trabajo de mi equipo, trabajo grupal. Esa partecita no la entendí bien, por favor. Ya. Cuando hablaba, digamos, ¿cuál era la diferencia entre trabajo en grupo o qué es un grupo o qué es un equipo? El grupo podemos ser, ahorita somos un grupo de, en este caso, el diplomado, el grupo del módulo 2 en la unidad 4. Ahorita estamos, ¿cuántos estamos ahorita? Somos un grupo de 15 personas, esos somos, ¿no? Ahora el equipo. Yo, digamos, ahorita les puedo dar una tarea para que realicen, digamos, ¿no? Entonces me tienen que formar, ya no diría un grupo, diría un equipo, son 15, entonces formarían un grupo de 3 personas, sería un equipo, ¿no? Entonces, ¿cuántos grupos en este caso? 5 grupos de 3, ¿no? Entonces, ese grupo, ese equipo en este caso de 3 es un equipo. Mientras que ahorita somos un grupo porque somos más de 3. Ese es el grupo. ¿No? Y el equipo son menos que un grupo, no son de 3, de 2, así. Esa es la diferencia de un equipo o un grupo. O en el aula, digamos, ¿no? En un curso son 30 estudiantes, ese es el grupo de 30 estudiantes de primaria, digamos, ¿no? Y ahí el profesor dice, no, tienen que hacer un trabajo en equipo, a veces maneja en grupo, pero en este caso es en equipo. Entonces, conforman equipos de 2 o de 3, ¿no? Entonces, eso vamos. El equipo es parte del grupo, pero en grupos pequeños, con personas de cantidad mínima. Esa es la diferencia. No sé si se ha entendido. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Lice. De nada. Muy bien, no habiendo ninguna pregunta, más que todo indicarles que ya están las actividades, se ha subido ya de la unidad 3, ya tienen un tiempo determinado. Las actividades de este módulo, que es el último módulo, la última unidad de este módulo 2, se lo va a subir entre mañana o el martes, ¿sí? Entonces, de todos modos, yo les voy a ir informando, ya están las actividades, si tienen algún problema, digamos que no han podido completar, ya sea la evaluación, porque las evaluaciones se cierran una semana, o sea, la semana que se habilitan las actividades, las evaluaciones son las que se cierran, si es así o sí se puede volver a habilitar, si es que no han podido completar, digamos, no sé, del unidad 1, unidad 2, no han podido, entonces me indican a mi personal, ¿no? Para que yo lo pueda habilitar un tiempo determinado, ¿no? Nada más. Entonces, sin más que decirles, me despido deseándoles un separado descanso y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Lice. Luego, Alicia. Muchas gracias, Licen.